Bienes raíces. ¿Qué está sucediendo ahora mismo en el mercado de bienes raíces? Ayer la Reserva Federal tuvo una reunión y subió los intereses a 75 puntos básicos nuevamente. Esta es la cuarta vez que la Reserva Federal sube los intereses a 75 puntos básicos. Y esto está conllevando a que el mercado de bienes raíces exista una alta disminución en la compra de viviendas. Entonces los vendedores, para poder tener una posibilidad de vender las viviendas en el mercado, tienen que bajar los precios de estas viviendas. Entonces está conllevando a que los precios de las viviendas en el mercado en general, en el mercado de bienes raíces, esté bajando con alta rapidez. Bueno, pues en el video de hoy vamos a ver todo lo relacionado con el mercado de bienes raíces, lo que está sucediendo con los intereses, lo que está sucediendo con los pagos mensuales para las personas que quieren comprar las viviendas. Así que asegúrate de ver este video hasta el final para que no te pierdas ningún detalle. Inflación. Inflación es la palabra del año 2022 al seguro. La Reserva Federal y la economía de los Estados Unidos tienen un grave problema actualmente con la inflación tan alta que estamos viviendo. Las familias no pueden continuar comprando los productos y servicios que solían comprar anteriormente, ya que estos productos y servicios están a precios desorbitantes por la alta inflación que estamos viviendo. Entonces, todo esto está conllevando a la Reserva Federal a subir sus intereses y afectar el mercado de bienes raíces. Si analizamos la historia de la inflación en los Estados Unidos en los últimos 40 años, podemos ver que en el año 1982 la inflación en los Estados Unidos se encontraba alrededor de un 8.2% y actualmente en el año 2022 la inflación se encuentra en un 8.2% según el último reporte del mes de septiembre. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que nos encontramos viviendo actualmente en la inflación más alta de los últimos 40 años. Y si, por ejemplo, miramos los últimos 25 años, lo que ha sucedido con la inflación, podemos ver que los niveles que estamos viviendo hoy son los niveles más altos de los últimos 25 años. Es decir, que en los últimos 25 años nunca hemos estado con una inflación tan alta como la que tenemos ahora mismo. Ahora, esta inflación tan alta está afectando a las familias, está afectando la economía de los Estados Unidos y está afectando el mercado de bienes raíces. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal tiene que subir los intereses para poder poner bajo control la inflación, para que la inflación baje y exista una estabilidad en los precios en general en la economía. Y entonces, al subir los intereses de la Reserva Federal, pues esto afecta al mercado de bienes raíces. Por ejemplo, si analizamos aquí las noticias del día de ayer, porque el día de ayer fue un día importante en el sentido de que la Reserva Federal tuvo una reunión y junto a su presidente Jerome Powell, la Reserva Federal ayer 2 de noviembre del 2022, pues ellos subieron los intereses a 75 puntos básicos y al subir los intereses pues entonces esto afecta aún más el mercado de bienes raíces. Y el presidente Jerome Powell en la rueda de prensa dejó bien claro de que era muy prematuro para hablar sobre una pausa en la subida de los intereses. ¿Qué quiso decir él con esto? Lo que quiso decir fue que él, si la inflación continúa así, él y su equipo en la Reserva Federal van a continuar subiendo los intereses hasta que la inflación baje a los niveles que ellos quieren, que es alrededor de un 2%. Entonces, esto es bien importante para el mercado de bienes raíces, porque mientras más la Reserva Federal continúe subiendo los intereses, más va a continuar afectando el mercado de bienes raíces. Si analizamos el precio, en esta tabla de aquí podemos analizar el precio averaje de ventas de las casas en los Estados Unidos en los últimos años, desde el año 1963. Podemos ver que a largo plazo el mercado de bienes raíces se mantiene en una tendencia alcista, es decir, el precio de las casas a largo plazo tienden a subir. Eso es lo que la historia nos dice y mirando el gráfico aquí podemos ver que el precio de las casas han ido subiendo, por ejemplo 170.000, 180.000 en el año 2000, 202.000 y ahora mismo pues
nos encontramos el precio de averaje de las casas en el 2022 en 542.900. Es el precio de averaje de las casas en los Estados Unidos. Pero lo que quiero que miren aquí es que, por ejemplo, en esta subida de aquí, en estos años, es una subida que va subiendo poco a poco. Pero cuando miramos en los últimos 2 años, desde el año 2020 al 2022, podemos ver esta subida parabólica en solamente 2 años, esta subida parabólica en el precio averaje de las casas en los Estados Unidos. Y recuerden que todo lo que sube al final tiene que bajar. Y esta subida tan rápida en los precios de las casas, debido a que pues cuando la pandemia el gobierno imprimió alrededor de 6 trillones de dólares y la Reserva Federal imprimió alrededor de 6 trillones de dólares y lo inyectó en la economía. Y al inyectar esta cantidad de dinero en la economía, pues las personas tenían dinero en sus bolsillos y a los intereses de las casas estar tan bajos, pues las personas empezaron a comprar casas. Es decir, existía mucha demanda comprando viviendas. Y entonces, ¿qué es lo que sucedió? Al haber mucha demanda y poca oferta, pues entonces los precios de las casas subieron. Entonces, por eso es que subió esta subida de los precios de las casas parabólico en los últimos 2 años. Y entonces, esto creó más inflación aún todavía. Entonces, es lo que estamos viviendo ahora mismo. Y al subir la Reserva Federal subir los intereses, pues el mercado de bienes raíces está empezando a bajar. Los precios de las casas están empezando a bajar. Ahora, en este otro gráfico podemos ver los intereses fijos de la hipoteca de 30 años. Y aquí podemos ver la historia desde julio de este año 2022, que en esta línea azul se puede ver que los intereses fijos de la hipoteca de 30 años se han mantenido subiendo en todo momento. Y a día de hoy, 3 de noviembre del 2022, los intereses fijos de la hipoteca de 30 años es un 7.23%. Cuando en diciembre del 2020 los intereses estaban en un 2.67%, llegaron a bajar. Y actualmente nos encontramos en un 7.23%. Lo que sucede es que cuando la Reserva Federal aumenta los intereses, pues los intereses los intereses fijos de las hipotecas aumentan también. Por eso es que en este momento los intereses han subido tanto y están en un 7.23%. Entonces, si analizamos la historia de estos intereses fijos, podemos ver que anteriormente, en los años anteriores, los intereses han estado más altos que lo que estamos ahora mismo. 10-12%, en el 81 llegó a estar a un 18.44%. Y desde este año, del 86, 87, los intereses se han mantenido en una tendencia bajista. Han ido bajando, bajando más, bajando más, bajando más. Incluso en diciembre del 2020 llegaron a estar a un 2.67%. Bajaron a un 2.67% en diciembre del 2020. El nivel más bajo que los intereses han estado en la historia. Y actualmente, pues, los intereses, como pueden ver, la línea esta parabólica han subido y se encuentra ahora mismo en un 7.23%. Ellos tienen que actualizar esto, no es 7.08, es 7.23 a día de hoy, 3 de noviembre. Entonces, ¿qué es lo que podemos analizar con esta tabla? Bueno, pues que los intereses han estado anteriormente en el pasado en un 8, un 10, un 12%, y que hay probabilidades de que si la inflación continúa alta, pues y la Reserva Federal continúa subiendo los intereses, pues hay grandes probabilidades de que vamos a ver en el mercado de bienes raíces, vamos a ver intereses de hasta un 10%. Y entonces eso sí va a afectar bastante el valor de las viviendas, el valor es decir, también la demanda para la compra de esas viviendas también van a ser muy, pero muy afectadas. Si aquí en esta tabla de nerdwallet.com vamos a analizar voy a analizar con ustedes 2 escenarios. El escenario en el que estábamos en diciembre del 2020, que los intereses bajaron a un 2.67%,
y vamos a ver cuál es el pago mensual para una hipoteca de 30 años. Y también vamos a analizar el 7.23% para ver la diferencia del pago mensual entre este interés y el que estamos viviendo actualmente. Entonces, a un 2.67%, y puse la localización de Miami, Florida. Esto es para los taxis y esas cosas, pero más o menos en cada sitio pues no se diferencian mucho. Podemos ver que una casa de $300,000, poniendo un 10% de down payment, un 10%, unos $30,000, podemos ver que el pago mensual serían $1,712 al mes. Entonces, eso fue cuando en diciembre del 2020, cuando estos intereses llegaron a bajar al nivel más bajo de un 2.67%. Ahora quiero que vean el interés nuevo a un 7.23%, para que ustedes vean 7.23%, y van a ver el cambio del pago mensual. Miren, $2,459 el pago mensual. Ahora, ese es el interés que está actualmente. Ahora, ¿qué es lo que sucede con esto? Bueno, pues la mayoría de las personas no pueden pagar $2,459 por el pago mensual en su hipoteca. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Pues las personas van a comprar una casa, cuando le enseñan un interés de este tipo y le enseñan un pago mensual de esta magnitud, pues ellos dicen, no, que va, yo no puedo pagar eso, no podemos comprar casas ahora. Entonces, por eso es que el mercado de bienes raíces está siendo afectado y la demanda para la compra de viviendas está disminuyendo cada vez más, y hay grandes probabilidades de que las viviendas continúen bajando su valor, y puede existir una gran oportunidad para los compradores más adelante en el próximo año, por ejemplo, una gran oportunidad de conseguir una vivienda a un muy buen precio, a un muy buen descuento, debido a que los precios de las viviendas van a tener que continuar bajando si la Reserva Federal continúa subiendo los intereses. Entonces, todo esto que está sucediendo ahora mismo está llevando a que en las noticias aparezca noticias como esta. Por ejemplo, los constructores dicen que están al borde de una caída aún más profunda, ya que los compradores se están retirando. Y esto es así, es decir, los vendedores no pueden vender las casas ya que no hay compradores, y entonces están en espera de que haya una caída aún más profunda de la que estamos viviendo ahora mismo, es decir, que los precios de las casas están bajando, que hay una caída aún más profunda ya que no hay compradores. Y entonces los vendedores tienen que bajar los precios de las casas para poder venderlas. Noticias como esta, por ejemplo, dice las ventas de casas pendientes ha bajado un 31% comparado con el año hace un año atrás, ya que han subido los intereses de los mortgages, los intereses de las hipotecas. Es decir, como han subido los intereses de las hipotecas, pues entonces las ventas pendientes de las casas han bajado un 31% comparado con un año atrás. Y noticias como esta, por ejemplo, que dice la demanda para nuevas casas ha bajado un 86% desde el año pasado. Entonces, la situación que hay en el mercado de bienes raíces es una situación seria, porque la Reserva Federal ellos están dispuestos a continuar subiendo los intereses para poder poner bajo control la inflación que existe en este momento, que hay una estabilidad en los precios. Entonces, mientras la Reserva Federal continúe subiendo aún más los intereses, pues más va a estar afectado el mercado de bienes raíces. ¿Qué es lo que significa esto que pueda suceder en el futuro para usted que a lo mejor tiene una casa, una vivienda? Bueno, pues mientras sus ingresos no sean afectados, pues si los precios de las casas bajan, pues no pasa nada. Espera que vuelva a subir y ya está. Y como vimos en los gráficos anteriores, los precios de las casas a largo plazo tienden a continuar subiendo. Es decir, el mercado de bienes raíces
tiende a continuar subiendo a largo plazo. Entonces, si a corto plazo, si en un año o algo, pues los precios de las casas bajan, pues mientras sus ingresos no están afectados y usted pueda pagar su mortgage, pueda pagar su hipoteca, pues no hay problema ninguno. Esperar que vuelva a subir el precio de la casa y ya está. Bueno, aquí les tengo una explicación que quiero hacer respecto a lo que significa la espiral salario-precio. Y el concepto de espiral salario-precio es un ciclo prolongado en el que la inflación conduce a un mayor crecimiento de los salarios, alimentando una inflación aún mayor. Es decir, ahora mismo el problema principal que existe es inflación. Aquí, la inflación es lo que ha conllevado a que exista, a que el mercado de bienes raíces esté en bajada, a que el mercado, la bolsa esté en bajada. La inflación es el principal causante de la situación que estamos viviendo ahora. Y entonces, lo que la Reserva Federal quiere evitar, por eso es que está subiendo los intereses, lo que la Reserva Federal quiere evitar es esto: espiral salario-precio. Y cómo funciona es así. Existe inflación, la que estamos viviendo ahora mismo. Entonces, si la inflación persiste por mucho tiempo, puede que surja, puede que suceda esto, puede que los precios más altos los precios más altos de los bienes de consumo. Es decir, la inflación conlleva a precios más altos de los bienes de consumo, es decir, lo que consumimos pues están a precios más altos. Entonces, al existir esto, por un tiempo prolongado, pues las personas empiezan a pedir a sus jefes un aumento de su salario. Va a existir una demanda en el salario, ya que las personas dicen, bueno, existe mucha inflación para los productos y servicios, yo necesito que me paguen más dinero en mi trabajo para yo poder comprar estos productos y servicios ya que están a precios mucho más altos. Entonces las personas empiezan a demandar a sus jefes, a sus trabajos, a las compañías para las cuales trabajan, a un salario mayor. Entonces esto conlleva a que la compañía pues dice, bueno, pues yo necesito del trabajador, tengo que subir el salario y entonces la compañía le sube el salario al trabajador. Pero lo que sucede es que entonces cuando esto sucede, pues ellos dicen, bueno, pues tengo el jefe, el dueño de la compañía, dice, bueno, pues ahora tengo más altos costos por mano de obra, y entonces y también porque tengo que pagarle más a mis empleados, entonces tengo que subir los precios de mis productos y de mis servicios. Entonces cuando ellos suben los precios de sus productos y servicios, ¿qué es lo que sucede? Crea más inflación. Entonces es un espiral. Es decir, más inflación, pues los precios son más altos de los bienes de consumo, las cosas que consumimos, los servicios que de día a día, es decir, y entonces hacer los servicios y los precios más altos, pues hay una mayor demanda por un aumento de salario, lo que conlleva a más costos de las compañías, y las compañías, ¿qué es lo que hacen? Suben los precios de los productos y servicios, que crean más inflación todavía. Entonces la Reserva Federal está subiendo los intereses agresivamente para evitar el espiral salario-precio. Es lo que está sucediendo. Entonces aquí tenemos en esta presentación aquí lo que quise hacer fue lo que significa demanda y oferta en el mercado de bienes raíces. Es decir, cuando hay una alta demanda para la compra de vivienda, es decir, muchas personas que quieren comprar casa, muchos compradores, una alta demanda y hay pocas viviendas, pues entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay una poca oferta. ¿Qué es lo que sucede? Los precios de las casas suben. Es decir, alta demanda, poca oferta, los precios suben. Muchas personas interesadas en comprar casa y pocas casas disponibles para todas esas personas, pues los precios de las casas suben. Y lo que estamos viviendo ahora es diferente. Es decir, hay una poca demanda para la compra de viviendas y existen muchas viviendas en el mercado disponibles para venderse. Es decir, muchos vendedores y pocos compradores. ¿Qué es lo que sucede?
precio de las viviendas baja. Lo que está sucediendo ahora mismo en el mercado de bienes raíces es debido a las acciones que la Reserva Federal está tomando respecto a los intereses. Es decir, la Reserva Federal está subiendo los intereses intentando controlar la inflación. Ahora, lo que suceda en el futuro con el mercado de bienes raíces, así como en cualquier otro mercado, es imposible de saber. Nadie sabe lo que va a suceder en el futuro y intentar predecir lo que va a suceder en un mercado es una pérdida de tiempo, porque en sí nadie sabe lo que va a suceder. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Es prepararnos para si los precios de las viviendas continúan bajando, pues las personas se pueden preparar e intentar estar listos para si vienen unos grandes descuentos en viviendas, por ejemplo, los compradores beneficiarse de esos bajos precios y poder coger las viviendas a un muy buen descuento. Y en caso de que, por ejemplo, seas un vendedor, intentar, por ejemplo, a lo mejor hay vendedores que están intentando vender antes de que exista una situación peor en el mercado ahora mismo. Pero bueno, como dije anteriormente, nadie sabe lo que va a suceder hasta que sucede. Si te gustó el video de hoy, déjale un like y suscríbete al canal para más videos. Que tengan muy buen día y hasta la próxima.